es, ¿a cuántos sofistas ustedes conocen? Ahí viene la pregunta. Empecemos con la vida de Protágoras. Vamos a comenzar explicando un poco. Se sabe poco de esta persona, es uno de los tres principales pensadores que tiene el, lo que podríamos conocer hoy como los sofistas. Y aquí está mi hoja. Y él parte en su ciudad natal siendo discípulo de Demócrito. Por eso vimos previamente a Demócrito. Seguimos con esta línea genealógica. Protágoras es acusado de impiedad. De hecho, se le acusó tanto como de ateísmo en términos contemporáneos como de blasfemia. Eran los delitos propios de la impiedad, ya que él tiene un libro conocido como Sobre los dioses. Recuerden que los nombres de los libros siempre se refieren al tema que tratan. Los primeros filósofos todos escriben un libro que se llama Sobre la naturaleza, que son distintos libros, pero se le pone este título, Sobre la naturaleza, porque trata sobre la naturaleza. Él, en cambio, Protágoras, decide escribir sobre los dioses, donde sostiene que no es posible saber ni siquiera si los dioses existen, ni siquiera se sabe cuál es su forma naturaleza. Y justamente cuestionar esto hizo que se viese obligado a abandonar Atenas, refugiándose en Sicilia. De las obras más importantes que él tiene, Verdad y sobre los dioses, se han conservado pocos fragmentos. De hecho, la doctrina de Protágoras es tomada e interpretada desde Platón, a quien de hecho Platón lo critica por ser un relativista, en tanto que fue Protágoras quien dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, esto es, en esencia, la vida poco conocida de este pensador, siendo el más preeminente de los sofistas. ¿Vamos bien hasta aquí? Recuerden, por favor, ¿vamos bien hasta aquí? Bien, sigamos. Y esto es lo que vamos a empezar a trabajar esta clase. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Alguien alguna vez había escuchado esta frase? ¿Alguien tomó conocimiento de esta frase? Sí, pero no sabía que era de él. Algo nuevo. Ahora le puede decir usted a su marido, aprendí algo nuevo hoy día. Aprendí que la frase esta la dijo Protágoras. No creo que le vaya a cambiar mucho la relación en su matrimonio, pero al menos tiene algo de qué hablar en la mesa. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿a que no sabés quién dijo esta frase? Y le empiezo a relatar y mi esposa me mira diciendo, ¿vos no tenés que ponerte a trabajar en vez de estar paviando con estas cosas? No, pero créanme que es lindo. Al final ayuda al conocimiento general. Claro, pero seguramente han visto, no sé si pueden ver en imagen, que hay un dibujo que yo puse. Un dibujo típico que en mi época, cuando todavía existía Facebook, no sé si sigue existiendo o no, yo tengo una página, pero no la manejo yo, circulaba siempre esta imagen. Esta es la imagen típica del relativista. Como que cada uno tiene su verdad, ¿o no? Ahora vamos a tratar de explicar esta imagen porque esto es lo que mejor representa a Protágoras. ¿Qué es lo que nos dice Protágoras con que el hombre es la medida de todas las cosas? En primer lugar, él sostiene que solamente se conocen las apariencias de las cosas, no las cosas en sí. El famoso noúmeno de Kant, para que vean cómo hay un vínculo acá, ¿no? ¿Alguien de acá estudió Kant? ¿Alguien de acá estudió Derecho, Abogacía, Humanidades? Bien, Nahum. Nahum, vos estudiaste Abogacía, creo, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, Seguramente te han dado Kant o el imperativo categórico. Seguramente, en algún momento. en algún momento, no lo recuerdo ya hace mucho tiempo. Bueno, no, pero seguramente porque es necesario, digamos, que es como que marca un antes y un después en el sistema jurídico contemporáneo. Y está esta idea de, bueno, es para que sepan, Kant es un filósofo de los más importantes que hay. Ya lo vamos a estudiar con mucha profundidad después. Pero él sostiene esta idea, ¿no? Nosotros conocemos la apariencia de las cosas, no conocemos la cosa en sí. Para que se pueda entender de la siguiente manera, porque acá viene lo más difícil. Les pido a alguien que por favor me digan algo que puedan conocer. No me vayan a venir con Dios, por favor. Díganme algo que puedan conocer del mundo. Cualquier cosa que conozcan. Que sea un escritorio, una lapicera, así usamos el mismo ejemplo todos. Alguien que conozca algo.
La computadora que tengo delante. Bien, vos tenés una computadora. ¿De qué color es la computadora, Michele? Negra y blanca. Negra y blanca. Ahí está. ¿Cómo sabes que es negra y blanca la cosa en sí? ¿Cómo sabes que es negra y blanca? Pensemos. De entrada, porque por medio de la vista puedo apreciar dos colores diferentes. Ahí va. ¿Qué colores estás apreciando? Decimos un color, uno de los dos. Bueno, en realidad ninguno de los dos es colores, pero bueno. Pues decimos, vos lo ves negra, ¿no? Negro. No vamos a entrar acá en teoría cromática. No vamos a entrar en teoría cromática acá, pero es decir, bueno, ya sé que no es. La ausencia de luz, negro. Sí, vamos a decir, bueno, no, vamos a dejar que el negro es un color. De hecho, mi color favorito. Pero vamos a dejar que el negro es un color. ¿Bien? Ahora, supongamos, Lisandro, Miguel y Naum. ¿Vos creés que si vieran tu computadora también la verían de color negro? Sí, la mía sí. ¿Funcionará bien la luz? Sí. Perdón, Bien, los ojos, sí. bien, bien. Estamos de acuerdo. Fantástico. Ahora, si un perro ve tu computadora, ¿la vería de color negro igual que nosotros? Tengo Pues de entendido que entrada, ellos perciben el color diferente, Ahí va. pero Y un gusanito que no creo. tiene ojos. ¿Alguien vio la película I Origins? Que se trata de un científico ateo que quería implantar ojos en los gusanos, que se pone de novio con una chica que era media rara, hinduista. Es muy interesante la película, por cierto, ¿no? La chica le dice, vos estás viendo la luz del sol. Estos gusanos con los que vos experimentás, porque la chica creía, era medio deísta, básicamente. Vos ves la luz del sol porque tus ojos la perciben, como nosotros vemos la computadora negra de Michele. Y estos gusanos no tienen ojos. Ellos no perciben la luz del sol, porque no tienen ojos. Sin embargo, la luz del sol existe. ¿Qué impide que existan ciertas cosas en el cosmos que nosotros por nuestros sentidos no percibimos? Imagínense una discusión entre gusanos que no tienen ojos respecto a si existe o no existe la luz del sol. ¿Qué le diría un gusano a otro? Demostrame empíricamente de que el sol existe. Así son los ateos, ¿no? Demostrame empíricamente cuánto pesa la luz. Demostrame empíricamente cuánto mide la luz. Y habría un gusano que le está diciendo, mira, aunque nosotros no tengamos ojos, existe la luz del sol allí afuera. De hecho, hay un ser humano que la percibe. Y yo percibo al ser humano, porque el ser humano lo estoy tocando. Y el ser humano me está hablando y el ser humano me está diciendo, che, hay luz acá afuera. Digo, ¿qué conocemos nosotros de la realidad? No es que me ponga acá relativista. Yo les dije, yo doy las clases tratando de a ustedes ponerlos en la piel del filósofo, que entiendan cómo pensaban ellos. Porque resulta ser que si un gusano no puede ver la luz del sol, no por eso la luz del sol existe. Cuando nosotros decimos el hombre es la medida de las cosas, ¿qué estamos diciendo? Aristóteles lo dijo, el alma es la medida de todas las cosas. El alma es el alma es todas las cosas. Perdón. Aristóteles dijo, el alma son todas las cosas. Ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Aristóteles. Pero por eso digo que no hay que aventurarse a decir todo es relativismo, porque si bien aventuran un relativismo, quiero que lo entiendan. No es simplemente algo que sacan de la galera. No es algo que simplemente lo usan para irse por la tangente. Ellos están diciendo lo siguiente. Así como nosotros percibimos el color negro de la computadora, ¿cómo sabemos que nuestros sentidos perciben la realidad tal como es? Porque quizás venga un alienígena y vea los colores de otra manera. ¿Y cuál sería el color verdadero? ¿El que ve el alienígena o el que vemos nosotros? ¿O el que ve el perro? ¿O el que ven los pajaritos? Es el hombre que percibe la realidad. Por lo tanto, es el hombre la medida de las cosas, porque la estamos percibiendo por nuestros sentidos. Y nada impide que haya seres con otros sentidos. Nuevamente, piensen si fuesen este gusanito que al vivir bajo la tierra no desarrolló nunca el órgano de la vista. No porque el gusanito no tenga vista, no significa que haya otros seres, otros entes que tengan vista. ¿Me siguen hasta aquí? En este sentido, ¿qué es lo que está diciendo Protágoras? Lo que nosotros conocemos siempre es la apariencia. Es más, esto se lo voy a explicar ahora con la metafísica que yo uso en mis conferencias. Miguel Vargas, por favor, para que veamos que la esencia es invisible a los ojos, como dice el Principito.
¿Podés, por favor, nombrar acá, señalar a dos seres humanos ahora en pantalla? ¿Podrías señalarme dos seres humanos? Lisandro y Santiago. Muy bien. ¿Puedes señalarme la humanidad? No. Vemos cómo lo esencial escapa a nuestros sentidos. Nosotros conocemos la apariencia, nosotros conocemos al ser humano en concreto y abstraemos para llegar a la idea de la humanidad. ¿Vamos hasta aquí? O lo estoy complejizando mucho, pero es porque me interesa que entiendan a Protágoras. ¿Se entiende hasta aquí este punto? ¿Por qué conocemos la apariencia de las cosas y no las cosas en sí? Bien, a ver qué pasó acá. ¿Qué hicimos acá? Estamos bien. Bueno, seguimos entonces. Otro punto. Protágoras va a decir que se conocen solo las apariencias. Y en consecuencia directa, hay un segundo apartado. Ya no hay leyes naturales por sí, sino que todas las normas morales son de carácter convencional. ¿Qué significa esto? A ver si alguien se anima a explicarlo. ¿Qué significa que todas las leyes son de carácter convencional? Que simplemente nos pusimos de acuerdo. Exactamente. ¿El bien tendría su propia naturaleza o el bien sería una construcción social? Y una construcción social. Exactamente. Muy bien. ¿Se entendieron cuáles son los dos pilares de Protágoras? Primero, que se conoce solo la apariencia. Yo en este sentido no es que digo que tenga razón, pero sí entiendo a la perfección qué es lo que quiso decir en cuanto a la apariencia, porque en gran medida lo que va a tomar Kant siglos después. Luego, las normas son de carácter convencional, las normas morales. Es decir, son los seres humanos, es el hombre definiendo qué es el bien. Esto lo dice Protágoras. Ahora, ¿por qué llega a este punto? Que es lo que para muchos es el relativismo. Acá hay que ver en ese sentido, que esto se discute, esto está discutido, yo les quiero trasladar la discusión a ustedes. Lo siguiente, si es relativismo en torno al hombre en particular, supongamos, Lisandro y yo, si vemos esto, que el hombre es la medida de cada cosa, sería, Lisandro tiene su verdad, o Horacio Justo tiene su verdad. O es un relativismo social, es decir, los cristianos tienen su verdad, los budistas tienen su verdad. Entonces, siempre es relativo al hombre. El tema es el hombre en sociedad o el hombre de manera particular. Pero todo se define por el hombre mismo. Básicamente un inmanentismo. Básicamente. Es decir, todo permanece dentro del propio hombre. Recuerden que hace poco con Daniel hicimos un vivo especial sobre el inmanentismo. Cualquier duda nos dicen. Pero, ¿van entendiendo acá cuál es la discusión? Esta frase, el hombre es la medida de todas las cosas, se puede referir tanto al hombre particular como al hombre dentro de la sociedad. Pero es siempre el hombre el que establece qué es lo bueno, lo bello y lo cierto. ¿Estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Estamos bien? ¿Segura? Bien. Vamos a hacer de cuenta que se entendió, porque mentir es pecado, pero bueno, no los quiero forzar a mentir. Vamos a hacer cuenta que se entendió. ¿Qué es importante en Protágoras? La diferencia entre nomos y physis. ¿Saben qué significa physis? Por cierto, es griego. No sé qué significa Física. vamos tampoco. Naturaleza. Bien, naturaleza. Porque de hecho es curioso. Naturaleza como se entiende hoy, porque naturaleza de hecho deriva de natura, que significa nacimiento. Es curioso, ¿no? Y naturaleza en griego, natura en griego, al referirse a nacimiento, se refería al movimiento. Y la naturaleza que nosotros conocemos hoy como el arbolito, el pastito, la vaquita, se refiere a physis, a física. De allí viene la palabra. Es como que están enredados los conceptos, porque pareciera que sería más natural asociar física, movimiento y naturaleza al pastito. Los griegos vienen enredado todo, básicamente.
pero esto significa physis. Era una distinción entre nomos, que es sociedad, y physis, que es naturaleza. Hace esta gran distinción, que ya la vamos a estudiar en profundidad luego. Pero, ¿qué me interesa aquí? ¿Cómo llegamos a esta distinción? Porque la tesis del relativismo es justamente un desarrollo intelectual que se da entre las leyes sociales y las leyes naturales, porque se empieza a oponer lo que es propio de la sociedad a lo que es propio de la naturaleza. Las leyes sociales son resultado de las convenciones que hay entre los individuos, es decir, no son de carácter natural, son de carácter convencional. El determinante de la ley social no es ni el individuo ni la naturaleza, sino el conjunto de hombres. ¿A qué le suena esto? De hecho, la imagen ya algo nos dice. ¿Qué gran pensador habló previo a la Revolución Francesa del gran contrato social, donde el hombre hace el salto de la extraña naturaleza hacia la civilización? Exactamente. Estamos viendo que con Protágoras tenemos ya el germen del pensamiento de Rousseau. ¿Vieron cómo podemos empezar a vincular los antiguos griegos a la filosofía más moderna? Porque así empezamos a entender esta base del pensamiento. Empezamos a entender cómo pensaba esta gente. De este modo se explica el carácter modificable que tiene una ley. Por ejemplo, antes estaba prohibido abortar, hoy es legal. ¿Por qué es legal? Porque el aborto no es ni bueno ni malo, es una convención social, según Protágoras. Protágoras que va a alimentar el pensamiento revolucionario de Rousseau. Esto es lo que me resultó por demás interesante. Al menos espero haber transmitido lo que a mí me interesa de este punto. Ahora, ¿cómo llegamos entonces a este principio? Porque Protágoras es uno de los grandes pensadores de los sofistas. ¿Cómo se nutre Protágoras y todos los sofistas? Veamos lo siguiente entonces. ¿Por qué se abandona el arjé? Porque Protágoras va a poner el foco de su filosofía, como estamos viendo, ya no en la naturaleza. Por eso, vean esta acá. Hay un salto de la naturaleza a la sociedad. ¿Por qué se da este salto de la naturaleza a la sociedad? ¿En qué pensaban todos los filósofos previos? Pensemos. Empédocles, Tales, Pitágoras. ¿Estaban pensando en el hombre y la sociedad o estaban pensando primero en la naturaleza? ¿En qué pensaban primero? En la La naturaleza. naturaleza. ¿Y por qué de repente se deja de pensar en la naturaleza y se empieza a pensar en la sociedad? Y este es el punto. ¿Por qué hay un desplazamiento? Porque el arjé, que era el principio último de la realidad, el arjé, el principio constitutivo, es desplazado. Ya no se estudia el arjé. ¿Ahora qué se va a estudiar? La política, la polis. Y esto es consecuencia directa, justamente, y por eso se habla del relativismo, porque resulta ser que todo lo que supuestamente no eran relativistas, porque Tales no era relativista, porque Anaximandro no era relativista, porque Zenón no era relativista, resulta ser que en todos y cada uno había una explicación distinta de cuál era la realidad. Para algunos era el fuego, para otros era el aire, para otros era el agua, para otros era el átomo, para otros era el ser, para otros eran los números. Cada uno tenía su demostración. Entonces, vemos que de repente llegamos desde el mar Egeo a la Grecia y hay un gobierno que empieza a predominar, que es la democracia. Entonces, las personas ya empiezan a tomar distancia de este pensamiento del, del ser. Primero porque no había nadie que se ponga de acuerdo. Insisto, para unos era el fuego, para otro era el aire, para otro el número, para otro el ser. ¿Cuál era entonces el fundamento de la realidad? Y no había acuerdos. Y sin embargo, la sociedad sigue existiendo y había que resolver problemas propios de la sociedad. Entonces empieza a proliferar la democracia. Y la influencia de Atenas como ciudad-estado comienza a agrandarse y el modelo democrático comienza a expandirse. Y es muy diferente de lo que se entiende hoy como la democracia, ¿no? Muy diferente.
pero se empieza a imitar este modelo. La urbe se convirtió en la patria de los oradores. ¿Por qué? Porque los que tenían el poder económico querían hacer prevalecer sus intereses. ¿Y cómo se hacían prevalecer sus intereses? A través del sistema democrático, donde allí finalmente se tomaban las decisiones de fondo. Ahora, este poder democrático es un poder que emerge de la palabra, y más que de la palabra, de la persuasión. Lo digo yo que soy docente de retórica. Entonces, como hay un poder de persuasión, es que empiezan a surgir los sofistas. Sofistas que literalmente deriva la palabra sofía, que significa sabiduría. Los sofistas fueron maestros, recopiladores, pedagogos, entendidos en el saber enciclopédico. Tenían conocimientos de matemáticas, cultura y astronomía. Tenían conocimiento de la historia de las civilizaciones mesopotámicas. Fueron grandes poetas, fueron grandes historiadores. Entonces, en un ambiente en el que la palabra se convirtió en el eje central de la política, aprender a persuadir y usar la palabra era aprender a tener poder político, porque la polis se desarrollaba por la palabra. Entonces, ya no importaba el conocimiento filosófico del arjé, sino el conocimiento práctico de la palabra en la persuasión. Y esto obviamente que generó algunos mercenarios. Esto generó algunos mercenarios. Esto es lo que hace que Platón en sus diálogos los critique, pero los critica y los defenestra. De hecho, se dice que Sócrates era un gran enemigo de los sofistas, porque ellos no buscaban la verdad última, según dicen. Ellos buscaban el ejercicio práctico del poder político. Acá estará la discusión. ¿Son o no son? Entonces, empieza a haber un interés por la civilización y la cultura, porque empieza a predominar la cultura. El hombre se empieza a apartar de la naturaleza. Ya no son los filósofos los que están viajando por el mar y caminando por el bosque que empiezan a ver huesos de peces en las montañas y a teorizar. Son hombres de ciudad, son hombres de la democracia, son hombres del poder político. Entonces, empieza a haber una posición relativista sobre la posibilidad de conocimiento verdadero, como dijimos. ¿Cuál es la verdad? El número, el ser, los átomos, el fuego, el aire. Ya todo es relativo, ya no hay una verdad sostenible respecto a cuál es la realidad última. Y entonces empieza a priorizar los esfuerzos en torno a la organización social. Y en esa organización empieza a haber distinciones entre lo que es las leyes sociales, que son convenciones, porque la democracia, créanme que hacía ya de estragos en esa época. Ningún filósofo serio ha querido la democracia, se los aviso desde ya. Ningún filósofo serio habló bien de la democracia. Obviamente que los políticos, porque son políticos, van a defender su sistema. Es así, yo soy consciente. El que se sentía cómodo en la monarquía defendía la monarquía. Y el que se sentía cómodo con el conocimiento defendía la sofocracia. Y el que se sentía cómodo repartiendo bolsones en la villa se va a sentir cómodo con el sistema político actual. Cada uno va a defender sus intereses. Pero digo, esto es lo que hacían los filósofos en esa época, defender en ese sentido sus intereses. Pero se empieza a hablar ya de convenciones sociales. Piensen en el tema del aborto. El aborto se votó democráticamente aquí en Argentina. Después me van a decir que hubo gente como la IPPF que puso plata para comprar los senadores. Y bueno, les puedo asegurar que en Grecia también se compraban senadores. Hay una película muy interesante que si bien tiene, yo le conté más o menos, yo más o menos le conté 10 errores groseros, 10 errores históricos muy groseros, pero no deja de ser interesante. Se llama la película El Gladiador. Si vienes en Roma, se ríe mi crepo de a cuáles errores me refiero. Sí muestra muy bien cómo funcionaba la democracia en esa época. ¿Saben qué otra película es muy interesante también? Eh, Esta, ¿cómo se llama? La que se pone a la guerra, 300. También tiene un error histórico dando vuelta. Pero en 300, por ejemplo, se muestra bien cómo era este sistema donde venían los persas y compraban un senador y este senador se ponía a hablar y persuadir al resto. Eso era un sofista. Buscaba persuadir
para volcar sus intereses. Esta idea de comprar voluntades y comprar el discurso está siempre. ¿Quieren ver sofistas actuales? Vayan a ver cuántos influencers han ido cambiando el discurso para adaptarse a los tiempos que corren. Ahí tienen el ejemplo concreto, la forma más fácil de detectar a un sofista. Cuando empiezan a decir, yo soy esto, pero ahora empiezo a defender esto porque me conviene. Gente que dice, yo estoy en contra de X, Y, Z, gente que se la pasaba criticando a la derecha, pero ahora que le están tirándole flores a la derecha para ver si consiguen un par de seguidores. Es la forma más fácil de detectar a un sofista cuando cambia el discurso. Y no por una búsqueda genuina de verdad, sino por conveniencia de momento. No es porque hubo una evolución en el pensamiento. Entonces, aquí vemos el poder de la palabra. Y acá donde yo les pregunto a ustedes, justamente, ¿qué es lo que sucede? Porque vemos que hay una inclinación al relativismo moral. Hay una inclinación al relativismo moral. Pero también es cierto que ya quizás la filosofía tiene que empezar a abrirse a otros campos. Ya la filosofía no se puede agotar solamente en pensar si somos o no somos átomos. Tienen que empezar a pensar cómo constituimos lo que es bueno, bello y cierto. A ver, yo como católico tradicionalista voy a tener mi formación en Santo Tomás, pero quiero que ustedes se pongan en la piel de Protágoras. Es muy fácil criticar a los sofistas. O sea, esto ya hay 20.000 millones de videitos dando vuelta en YouTube diciéndole son mercenarios. Yo lo que quiero es que entiendan por qué surgen. No es un tema casual. Yo realmente quiero, porque si nosotros entendemos por qué surgen los sofistas, si nosotros entendemos por qué surgen los sofistas, nos vamos a ahorrar muchos problemas en la sociedad contemporánea. Porque imagínense, por ejemplo, un ateo. Les voy a dar un ejemplo concreto. Les voy a dar un ejemplo concreto. ¿Quién alguna vez debatió con un ateo? Aunque sea en un diálogo familiar, aunque sea en una charla entre familia. ¿No les pasó que el ateo les empieza a decir, bueno, a ver, pero ¿cuál es la religión verdadera? Porque resulta que tengo evangélicos pentecostales, tengo católicos, y dentro de los católicos tengo los que son sedevacantistas, los que son tradicionalistas, los que son carismáticos, pero a su vez tengo budistas, que no son una religión, por cierto, pero no viene el caso, tengo musulmanes, tengo hinduistas. ¿Nunca les pasó que a un ateo les saca en cara la cantidad de religiones que eran dando vueltas por el mundo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Protágoras? Resulta ser que acá son todos realistas. Acá hay una verdad absoluta. Bueno, ¿cuál es la verdad absoluta? ¿El átomo, el ser, el número o el agua? Si resulta que entre los propios realistas no se ponen de acuerdo, dice Protágoras, listo, abandonemos la especulación. ¿Se acuerdan lo que es la especulación? ¿Nunca les contesto? Sí. Bueno, para cerrar. Les dice, abandonemos la especulación y vayamos a un fin práctico. El sofista, en su primer momento, era un hombre práctico. Le interesa la palabra, y la palabra es poder, de hecho. O no hablamos nosotros del verbo creador, o el verbo encarnado. El tema es cómo se usa este verbo. El tema es cómo se usa. Para el bien mayor, porque estamos dotados de la palabra, nosotros estamos dotados de una palabra. Y no es un tema menor, la palabra. Ahí veo, aprendiendo de filosofía. Bueno, mi hija también me acompañaba en clases. O sea que es. Les puedo asegurar que los que trabajan tienen a sus hijos o sobrinos cerca, aunque para ellos les parezca incomprensible lo que aquí estamos hablando, les parece incomprensible, les puedo asegurar, y se los digo con conocimiento de causa, que desarrollan otro tipo de conocimiento. Hoy, por ejemplo, mi hija mayor de 3 años, que es una hija completamente normal, que jugamos con los autitos, que le armamos castillitos, que tiene su vestido de princesa para andar en la casa, pero ya se hace preguntas de por qué los nenes se portan mal pudiendo portarse bien. Hacen preguntas profundas. Todo va quedando. Y yo sé que de tanto escuchar estas clases, algo les va quedando a ustedes, aunque no se acuerden el nombre exacto de tal o cual filósofo. Las ideas van quedando. ¿Qué es lo que me interesa transmitirle aquí entonces con Protágoras para terminar? ¿Qué me interesa que les quede aquí? Entender esta visión práctica del ser humano. Esta visión del hombre político. Yo tengo amigos que son políticos. Allá en Paraguay estuve en un almuerzo con autoridades del Partido Colorado. Y estuvimos conversando y les hacía preguntas y estuve dando conferencias. 4 conferencias llevo ya con Fernando Griffith, un gran ministro de Cultura que se enfrentó directamente a la ONU. O sea, y tuvo que enfrentarse de lleno a masones
a comunistas, a progresistas, desde el propio poder político, interno y externo. Entonces, digo, no quiero menoscabar a los sofistas porque sí, hay gente que es práctica, hay gente que necesita, entonces, en esta acción decir, bueno, ¿cómo usamos la palabra para persuadir? ¿Cómo hacemos para convencer a una sociedad entera de que el cristianismo es el camino de verdad y de vida? ¿Y si no es acaso lo que estamos haciendo muchas veces cuando salimos a misionar? Cuando Miguel le sube un video, cuando Miguel escribe un posteo, cuando Lisandro habla con su familia, ¿no es acaso el uso de la palabra donde buscamos persuadir al otro? Constantemente lo estamos haciendo. Constantemente estamos en esta búsqueda de la prevalencia de nuestra palabra. Y eso no significa que seamos violentos. No significa que le ponemos un precio al conocimiento. Al contrario, saben que estas clases son gratis. O sea, lo que sí buscamos es, bueno, invitarlos. Yo, por ejemplo, los quiero persuadir todo el tiempo. ¿De qué? De que piensen. De que piensen cómo pensaba Tales, de que piensen cómo pensaba Protágoras, y cuando lleguemos a San Agustín, que se pongan en el rol de San Agustín. Cuando veamos a San Agustín, por ejemplo, yo los quiero persuadir de cómo realmente era maravilloso esa transición que tiene él. Yo quiero que ustedes se enamoren de San Agustín para que digan, ¿cómo hace para salir del maniqueísmo y el neoplatonismo hacia el cristianismo? Y busca establecer una filosofía desde estas cosmovisiones. ¿Cómo era Santo Tomás? ¿Cómo surge Santo Tomás desde lo más concreto que es la cosa en sí a lo más elevado que es el conocimiento en Dios? Entonces, no digo que los sofistas fueran seres de luz. Lo que digo es, se adaptaron. En un mundo donde el eje ya no era la naturaleza, sino la urbe, tuvieron que adaptar el poder de la palabra. Bueno, ¿alguna duda, alguna última pregunta? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? ¿Estamos bien? Bueno, fantástico. ¿Seguro que se entendió todo? Sí, se entendió, muy interesante oración. Creo que Muchas sí, gracias. creo que es fácil Protágoras, ¿no? O al menos me pareció a mí que era súper sencillo entenderlo. Es muy relevante actualmente, así que como que creo que tenés siempre una... Conocemos gente que el mismo pensamiento y demás, así que es Es fácil en ese que, sentido. es que así, cierro con esto. Quédense con estas dos cosas. Solamente se conocen las apariencias de las cosas. Ya vamos a estudiar en profundidad qué son las apariencias en sí. Porque de hecho la deconstrucción de Derrida, que es lo más contemporáneo que podemos llegar a ver, el concepto de deconstrucción es porque la apariencia es la esencia. Fíjate que nosotros hacemos una distinción, los que somos realistas, ¿no? Los que son tomistas, por ejemplo, dicen, aparenta una cosa, o sea, hay una apariencia, por ejemplo, Horacio es alto y Miguel Vargas es más bajito. Bueno, hay diferentes apariencias, pero la esencia es la misma, humanidad, ¿bien? O subsistente individual de naturaleza racional. Derrida va a decir, no, la apariencia es la esencia. La esencia de Miguel Vargas es su apariencia. La esencia de la realidad es la apariencia de la realidad. Entonces, si uno aparece como mujer, es mujer. Esto es lo que está diciendo Derrida en el siglo XX. Y es lo que ya defendía en gran medida Protágoras hace 5 siglos antes de Cristo. Y luego que las normas sociales son siempre convencionales.